Base de datos relacionales, modelado de datos. ¿Qué es y qué tipos existen? ¿Qué es un modelado de datos? Un modelo de base de datos es un instrumento usado para crear una base de datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan, organizan y cómo se accede a los datos. Asimismo, un modelo de base de datos también define qué tipo de operaciones se pueden realizar con los datos, es decir, que también determina cómo se manipulan los mismos, proporcionando también la base sobre la que se diseña el lenguaje de consultas. En general, prácticamente todos los modelos de base de datos pueden representarse a través de un diagrama de base de datos. Modelos de datos. Dentro de los modelos de datos existen dos tipos de segmentos, estático y dinámico. El segmento estático se divide en elementos autorizados y no autorizados. Elementos autorizados están compuestos por entidades, atributos, dominios y relaciones. Estos elementos son personificados en manera de grafos. Elementos no utilizados. No utilizados tienen dos tipos de restricciones, inherentes y semánticas. Restricciones inherentes. Dice que una relación no debe tener dos filas idénticas. Restricciones semánticas. Estas suelen afectar al conjunto de valores que posee un atributo. Sin embargo, tiene como objetivo mostrar de la mejor forma posible el mundo real. Segmento dinámico. Establece que unos conjuntos de operadores precisen sobre la estructura del modelo. Se llama ocurrencia del esquema o estado de la base de datos a los valores de los datos almacenados. Entonces, la aplicación de una operación de una ocurrencia del diseño convierte a esta en otra ocurrencia. Creando una base de datos. Al momento de crear una base de datos, se deben seguir los siguientes pasos secuenciales. Vamos a empezar por el diseño conceptual. Capta la semántica de un problema y la representa mediante una notación, representando estas necesidades de una manera estándar. En otras palabras, consiste en un análisis en el que lo que hacemos es utilizar un modelo semántico que nos permita representar estas necesidades de manera estandarizada. Para este ejemplo vamos a utilizar un diagrama de entidad de relación, donde tenemos que el coche es una entidad. Una entidad no necesita otros objetos para describirse, aunque sí viene descrito por una serie de atributos. Por ejemplo, acá los atributos serían la matrícula, el color y el combustible. También tenemos otra entidad, que en este caso sería el propietario, con otros atributos. Y ambos se relacionan entre sí por medio de este rombo. Así tenemos que un coche X puede estar relacionado a un propietario Y. Diseño lógico. Lo que pretende es proponer una solución al problema, y dicha solución se tiene que basar en un modelo de datos. En este caso, un modelo relacional basado en tablas, filas y columnas. Entonces acá podemos observar las tablas, donde si seguimos con el ejemplo anterior, podemos ver que para la entidad coche tenemos los atributos matrícula, color y combustible. Dependiendo del coche, estos atributos varían. Diseño físico. Este es el último paso. Convierte el diseño lógico en diseño físico a través de la herramienta Sistema Gestor de Base de Datos, utilizando todos los elementos que contiene la base de datos, como dominios, tablas, prohibiciones, índices, etc., y sus respectivas relaciones. Tipos de modelo de base de datos. A continuación, una lista de algunos modelos de base de datos. Los que yo voy a mencionar son el modelo jerárquico, modelo en red, modelo de base de datos orientado a objetos y el modelo relacional. Modelo jerárquico. Una base de datos jerárquica se visualiza como una estructura en árbol. Según Mario Piattini, consiste en una colección de segmentos, registro, que se conectan entre sí por medio de enlaces. Cada segmento es una colección de campos, atributos, que contienen un solo valor cada uno de ellos. Un enlace es una asociación o unión entre dos segmentos exclusivamente. Entonces quedamos en que se compone en un conjunto ordenado de árboles denominado bosque.
Una instancia árbol se compone de un tipo de registro raíz junto con un conjunto ordenado de 0, 1 o más subárboles dependientes, siendo un subárbol el nivel inferior. Modelado en red. Este modelo representa las entidades en forma de nodos, grafo, y las asociaciones entre estas, mediante los arcos que unen a dichos nodos. Se caracteriza por ser navegacional, es decir, la recuperación y la actualización de la base de datos se lleva a cabo registro a registro. Su implementación se hace por medio de punteros. Dicho de otra manera, el modelo en red de base de datos parte del modelo jerárquico, pero aquí se permiten las relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos entre registros vinculados, teniendo registros principales múltiples. Modelado de base de datos orientado a objetos. Este define la base de datos como una colección de objetos utilizados en la programación orientada a objetos, es decir, que emplea lenguajes como C++ o Java. Este modelo de base de datos utiliza tablas también, pero no solo se limita a ellas y permite almacenar información muy detallada sobre cada objeto. Los objetos se dotan de un conjunto de características propias, que a su vez la diferencian de objetos similares. Los objetos similares pueden agruparse en una clase y cada objeto de esta en una instancia. Las clases intercambian datos entre sí a través de métodos o mensajes. Modelado relacional. El modelo de base de datos relacional es uno de los más comunes. Este modelo es el que emplean las bases de datos relacionales y ordena los datos en tablas, relaciones, compuestas por columnas y filas. Cada columna alberga un atributo de la entidad, por ejemplo, nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc. A los atributos de una relación se les llama dominio. Escogiendo un atributo en concreto o una combinación de varios, tenemos una clave primaria, a la que se puede hacer referencia en otras tablas, y las que será entonces una clave externa. En cada fila o tupla se incluyen datos sobre la instancia específica de la entidad, por ejemplo, un cliente específico. Además, el modelo también representa el tipo de relaciones entre las tablas, que puede ser uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos.